segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Estamos en el segundo bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Vicepresidente Boudou, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? A ver, recién Marcelo estableció puntualmente los principales indicios y nosotros queremos preguntarle particularmente por cada uno de ellos para escucharlo, para conversar acerca de ellos. A ver, los dos primeros negocios más importantes que hace Ciccone, que hace The Old Fund cuando se constituye, el primero es un negocio con, cobra 7 millones, un poco más, sin tener empleados, en su primera factura, haciendo el consultor de la empresa de la provincia de Formosa en la renegociación de la deuda, una deuda con la Nación. Y en esa renegociación, por lo menos una parte importante de esa negociación, usted era ministro de Economía y firma una adenda. El segundo negocio, que es un negocio de 7 millones, el segundo negocio ya estando en Ciccone, imprimen las boletas presidenciales, la candidatura presidencial donde suya con Cristina Fernández de Kirchner, y usted, si era, por un lado era ministro de Economía en la primera historia, y en esto era directamente, estaba su nombre en las boletas. ¿Usted esto lo atribuye a una casualidad? ¿Le parece que hay algo que es llamativo en esto? ¿Tiene algo que ver con estos negocios? Es importante desmenuzar cada uno de los temas para entender su significación en la causa y sus implicancias. El primero de los temas que usted menciona es muy importante porque es una de las secuencias que pone el juez en su llamado indagatoria. Tiene que ver con, no supuestamente, sino que había con la provincia de Formosa un trámite en el Ministerio de Economía, y lo que nos enteramos ahora es que The Old Fund era la firma estructuradora o asesora de la provincia de Formosa. Quiero aclararle a usted que cuando comenzó este trámite fue mucho antes que yo llegara al Ministerio de Economía. Era un expediente que ya estaba sustanciado y encarrilado por el anterior ministro, y además era un trámite que creo que ha sido muy positivo tanto para la provincia de Formosa como para el gobierno nacional, porque era la reestructuración de una deuda. Formosa fue la única provincia que pudo recomprar su deuda a través de un... Perdón, en ningún momento se cuestiona, en todo caso sería motivo de otro análisis, la operación en sí, la renegociación de Formosa. Lo que se cuestiona es que la empresa de Old Fund, virtualmente inexistente en su primera aparición pública, sí, le facturas más de 7 millones de pesos. Sí, pero no figura en el expediente del Ministerio de Economía eso. Y no es responsabilidad del Ministerio de Economía. De ninguna manera. Controlar, verificar. De ninguna manera, porque es un tema entre la provincia de Formosa y sus empresas asesoras o bancos estructuradores o lo que fuera. Toda operación de reestructuración o de emisión de deuda tiene generalmente alguna empresa por detrás. Y ahora, a la vista de lo que se conoce, ¿le llama la atención? ¿Considera que es una irregularidad? No, de ninguna manera. Que una empresa, su primera operación, sea asesorar a un gobierno. Este tipo de empresas, este tipo de asesoramientos tiene que ver más, en general, con la calidad de las personas que lo llevan adelante que con la empresa. Muchas veces uno ve estudios jurídicos, porque son trámites económicos jurídicos, ¿no? Las reestructuraciones de deudas. Cobró 7 millones de pesos una empresa que tiene un empleado. Yo creo que debiera preguntarle eso a la provincia de Formosa. Para mí fue un tema inexistente durante todo el trámite. Yo llegué al Ministerio de Economía. Había un trámite comenzado por el anterior ministro que tenía que ver con la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa. Finalicé el trámite y nunca supe nada de Old Fund en todo ese trámite. Cuando esto explota, ¿debería ser yo o debería ser usted que le pregunta a la provincia de Formosa qué pasó con esos? No es un tema ni del Ministerio de Economía, ni mucho menos del Gobierno Nacional. Y de usted personalmente, una vez que le están haciendo estas preguntas, entender por qué razón una provincia, que además está conducida por un hombre que es muy importante en el Partido Justicialista y que es del mismo signo político del Gobierno Nacional, por qué una provincia, y que es muy pobre, destina 7 millones de pesos a pagarle a una empresa que no se conocen los dueños, no facturó antes nada, tiene un solo empleado? Y además lo importante desde el punto de vista mío es que la operación de reestructuración de deuda está bien hecha, fue exitosa para el gobierno nacional y fue exitosa para el gobierno de Formosa. Es la única provincia que hoy no tiene deuda, que la reestructuró a través de la compra de un bono cero cupón del gobierno nacional. Que The Old Fund, lo segundo que mencionaba Ernesto, que The Old Fund además en su segunda operación haya sido quien imprimió las boletas del Frente para la Victoria en la fórmula con Cristina, es una casualidad. También le repito, yo no tengo nada que ver con quién decidió imprimir las boletas del Frente para la Victoria. Imagínense que yo en ese momento era ministro de Economía, era candidato, estaba realmente en otras cuestiones que en imprimir las boletas
del Frente para la Victoria, como se imaginará, ¿no? Está bien, pero a ver, hay algo que de repente usted no tiene nada que ver y de repente en la causa esto no influye. Pero uno como dirigente político, me imagino yo, ve estas dos cosas y uno puede preguntarse qué pasó ahí. Porque uno ve una empresa que todavía aún no se sabe de quién es. Sí, y se de sabe repente, de quién es. Ahí está uno de los temas centrales. En aquel momento, vamos a suponer que se sepa, creo que está en discusión, no está Yo claro. creo que no. Pero de cualquier manera, vamos a suponer que, como dice usted, sea de Moneta, con más razón. Yo creo que es de Moneta y de Renwick. Bueno, si es de Moneta y de Renwick, No creo, está acreditado. a quien usted vincula a los chicones, lo describe... No vincula. Bueno, está vinculado, es el yerno. Es el yerno. Y usted los describe como una entidad prácticamente, toda la historia cuando cuenta a los chicones. ¿Y usted qué opina de la historia de los chicones? Yo opino que hay mucho Porque para revisar fíjese, ahí, pero espere. porque fíjese una cosa. No, porque usted me está... yo lo que digo es, hay un gobierno de Formosa con un alto dirigente del Partido Justicialista que a esa empresa que usted describe así a los personajes, a Moneta, a Renwick, que sea, le da por un lado 7 millones. Y no después... le da. Y sí, le da. Decidieron contratar un servicio y se lo contrataron, le da. Bueno, de la nada se arma una empresa y se lo dan. Y después, la máxima conducción de la campaña o de la parte económica de la campaña de Cristina Kirchner, Amado Vudú, le da 12 millones a una empresa donde está, según usted, Moneta y un grupo familiar que viene haciendo actividades desde la costa, el Mundial 78, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, Vudú no tiene nada que ver. ¿Y el gobierno? Menos. ¿Qué tiene que ver el gobierno nacional? Le repito, ¿con quién decide Formosa contratar como estructurador de su deuda? Usted sabe, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires, cuando hizo su emisión de deuda, pagó muchas comisiones. Porque todas las provincias o las jurisdicciones que emiten o reestructuran deuda pagan comisiones. Y yo no veo un gran escándalo a través de esta emisión de deuda. No Entonces, hay sospechas, yo lo que veo, no hay sospechas o pero dudas usted porque no tiene ganas de sospechar, sobre el pago de Marcelo, sobre el pago de comisiones. porque no tiene ganas de sospechar, justamente, uno de los problemas, ¿no hay sospechas? No, yo revisando los diarios de la época, ¿a quién justamente, se le paga? Revisando los diarios de la época, uno se da cuenta cómo han sido tratadas en forma diferente estas cosas y que todas las provincias han contratado. Entonces, si quieren poner el foco en Formosa, si quieren poner el foco en Olfau, pónganlo. Pero la verdad que me parece un capricho no ponerlo en todas las provincias que hacen eso. Y si me permiten agregarle algo que es muy importante. ¿Saben cuál fue la primera vez en la República Argentina que se realizó una emisión o reestructuración de deuda en la cual no se pagaron comisiones? El canje. Sí lo saben, el canje del 2010. Un canje que yo llevé adelante. Entonces está claro cómo funciono yo en términos de las decisiones, de toma de decisiones en la política o en la política económica. ¿Usted conoce un caso de todas las reestructuraciones que dice usted que donde se pagan comisiones? Porque realmente merece investigar si es así. Donde se le pague a una empresa que recién se conforma, que no había facturado antes, que tiene un solo empleado, una cantidad más o menos de 7 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en la Son provincia... mucho más grandes las comisiones que se pagan. Pero a empresas... Pero por eso, yo no quiero entrar en esto porque parece... Yo no quiero entrar en esto porque parece que quisiera defender a la firma o a Formosa. Es un tema de la Formosa y la firma, en el cual yo no tengo nada que ver, porque le repito, yo hice mi tarea como ministro de Economía, la concluí y fue un trámite exitoso para el gobierno nacional, que le entraron 80 millones de dólares por deudas que el resto de las provincias van refinanciando los programas de asistencia financiera, conocido como PAF, y fue muy bueno para Formosa porque juntó un fondo con el cual recompró su deuda y entonces hoy puede asignar su presupuesto a actividades distintas de pagar deuda. Es demasiado suspicaz. Muchas veces cuando yo veo ahí que usted tiene ahí libros de Stiglitz, etcétera, y entre las cosas que cuenta Stiglitz, el accionar del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional, son las consultoras. Es que cuando llegan a los países dicen, está bien, lo hacemos, pero hacerlo con tal o cual consultora. Sí. El que firma es el país, pero el que recomienda y el que condiciona es el Fondo del Banco Mundial. Tiene que estar en las condicionalidades, si no, no lo hace. Es demasiado suspicaz pensar que un ministro de Economía tiene poder para decirle a alguna provincia, te renegocio la deuda, pero parte de la condición de la negociación es que poner tal empresa. ¿Usted sabe en el año 2010 qué pasaba en el mundo y dónde estaba yo? En el año 2010 estábamos tratando de sostener el empleo de la Argentina y transformar la arquitectura financiera internacional. Yo ese año he hecho no menos de 14 viajes al exterior, al G20, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Estábamos realmente pensando en otras cosas, no en una comisión de una empresa. Me parece...